Bienvenidos y buenos días a todos los presentes. Les damos la bienvenida a nuestra segunda charla de teleinformación, educación y comunicación denominada TeleIS, la cual tiene como finalidad brindar información en temas de salud a la población general a través del uso de la tecnología. Mi nombre es Cintia Honorio, soy médico y formo parte del equipo de orientadores de la Dirección de Infosalud del Ministerio de Salud y seré su presentador el día de hoy. La verdad estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes presentándoles este nuevo formato destinado a las comunidades, en donde usted, mamá y papá que nos visualizan a través de la plataforma de telecapacitaciones del Ministerio de Salud, recibirán información muy importante para su salud y la de su familia. El día de hoy hemos priorizado 3 temas que responden a interrogantes bastante frecuentes que se plantean en el ámbito de la salud. Como primer tema tenemos adicciones a videojuegos en adolescentes. Luego continuaremos con control de hijos adolescentes y finalmente enfermedad diarreica aguda. Bien, a continuación tendremos la primera presentación, así que nos vamos a conectar desde el Hospital Nacional Víctor Larco Herrera del Ministerio de Salud. Quisiera comentarles a los presentes que pueden enviar sus preguntas mediante el chat, las cuales van a ser respondidas al término de la ponencia. Nuestra primera ponente será la doctora Fiorella Vaca, quien nos informará sobre el tema adicciones a videojuegos en adolescentes. Bienvenida, doctora Vaca, un gusto contar con usted. Quedamos atentos. Buenos días con todos. Agradezco de antemano la invitación a esta teleconferencia y felicitar al equipo de Telesalud por esta innovadora propuesta que va a hacer y dar frutos positivos en la población que se mantenga informada. El día de hoy conversaré sobre el tema de adicciones a los videojuegos en el grupo etario específico que van a ser los adolescentes. Este tema que es bastante controversial y que genera en la población una cierta incertidumbre y dudas. Y las preguntas constantes de los padres de familia son ¿en qué momento ocurrió esto? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue lo que dejamos pasar? ¿De qué no nos dimos cuenta? ¿Qué es lo que ocurrió? Estas dudas son lo que vamos a trabajar el día de hoy para reconocer los signos de alarma de nuestros hijos que pueden llevar a una conducta adictiva. Soy la doctora Fiorella Alejandra Vaca Seminario, perteneciente a la Unidad Funcional de Salud Comunitaria del Hospital Víctor Larco Herrera. Para iniciar la exposición hay ciertos conceptos que debemos tener en cuenta, como lo es la evolución. El hombre ha evolucionado a lo largo de toda esta época y ha generado desarrollo tanto a nivel biológico como tecnológico. Y este desarrollo tecnológico ha generado un mundo cambiante. Bueno, como les comentaba, la evolución y el desarrollo a nivel del hombre ha generado un desarrollo también a nivel tecnológico. Y este desarrollo tecnológico genera una época de transformaciones a la cual estamos supeditados. Esta tecnología o la sociedad se debe adaptar a estas nuevas evidencias tecnológicas que van a generar en nosotros una serie de mecanismos de adaptación y por lo tanto cambios en nuestro comportamiento y en nuestras actitudes. Concepto importante que vamos a tener que tener en cuenta es el de la adolescencia. Esta va a ser un periodo en el cual el individuo desarrolla una adquisición de la madurez psicológica en búsqueda de una identidad personal. En este tipo en esta actitud de búsqueda, genera nuevas experiencias, las cuales van a generar una susceptibilidad a ciertas conductas adictivas por sus mismas características evolutivas en esta etapa propia de los adolescentes. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a las adicciones? Que no toda persona que tiene o está en contacto con algún videojuego o algún juego de consola, Nintendo, etcétera, tiene una adicción. Para llegar a una adicción se ha generado una serie de conductas y comportamientos previos,
donde media el uso de los videojuegos, posteriormente el abuso de este tipo de instrumentos de ocio, y después viene lo que llamamos la adicción, con ciertas características importantes, las cuales se deben cumplir para un diagnóstico certero. Estas características van a tener síntomas nucleares. Entre esos está la incapacidad de control y la impotencia que generan este tipo de conductas en el adolescente. Por más de que realice algún tipo de control o quiera parar la conducta de estar jugando constantemente en los videojuegos, esto es prácticamente imposible para él, así tenga la disposición para hacerlo. La dependencia psicológica va a darse, va a incluir el deseo y la ansiedad constante por estar en relación al videojuego, y también la focalización atencional, que quiere decir que los pensamientos del adolescente van a ser dominados por las cuestiones del juego al que presenta la adicción. En cuanto a los efectos perjudiciales en diferentes ámbitos, estamos hablando de dos tipos de conflictos. Uno va a ser el intrapersonal, en donde va a generarse conflictos con él mismo, específicamente con ciertos periodos en donde va a generarle ansiedad y preocupación el hecho de no estar cerca al videojuego, al cual se ha vuelto adicto. Y también están en cuanto a los conflictos interpersonales, los que van a generarle la pérdida del trabajo, el ocio, la relación, los problemas en cuanto a la educación que pueden estar supeditados. Entonces, para comprender y tener en claro, y un concepto bastante importante, es que la adicción como tal debe tener ciertas características, y estas características, como las he mencionado, van a generar un tipo de dependencia. No solamente es jugar porque me divierte, porque me reúno con mis compañeros y podemos tener un momento de ocio, un momento de diversión, de recreación. La adicción involucra un cierto grado de dependencia y de disfunción a nivel de las actividades propias de la persona. Entonces, tenemos que tener en cuenta los síntomas de alarma y qué es lo que ocurre previamente a este diagnóstico de adicción. Como lo había comentado antes, todo viene por un periodo de evolución, en donde inicia con el uso sencillo de algún tipo de videojuego. En cuanto a los síntomas de alarma, el primero que tenemos es la tolerancia, y este está definido porque el videojuego o las horas que de repente estaba junto o practicando el adolescente, jugando, ya no le van a abastecer. Entonces necesita y va a incrementar el horario para satisfacer, para tener el mismo placer que le generaba el juego de repente media hora al inicio. Ya esa media hora no va a ser suficiente y va a necesitar una hora, ya no va a ser una hora suficiente y necesita 2 horas, 3 horas, y así es donde tenemos el primer concepto, que va a ser la tolerancia, como un primer síntoma de alarma para que los padres tengan en consideración. La abstinencia se va a evidenciar cuando se le quite o no esté en contacto con el juego el adolescente. Esta abstinencia pues, puede generarse con ansiedad, con intranquilidad, con berrinches, con conductas agresivas, conductas alarmantes ante la falta o el contacto con el videojuego. Las modificaciones en el estado de ánimo y el que van a ir desde el placer al estar en contacto con el juego hasta la irritabilidad que se genera por no poder jugar más, ¿no? La negación, la ocultación y la minimización son propias de las características evolutivas en la adolescencia, que se caracterizan, ¿no?, por minimizar ciertos actos y no darles cierta importancia
cosas que estamos viendo o aconteciendo de manera regular. Pérdida de horas de sueño. El adolescente se despierta por las noches, se identifica que está jugando, está cansado, por lo tanto el día siguiente va a tener ciertas alteraciones en cuanto a su concentración en el colegio, y el hábito del sueño pues va a ir modificándose. Se alteran los hábitos alimenticios y son las famosas frases, ¿no? Ahorita voy, todavía no me sirves la comida, espérate un ratito más, tráemela para acá, aquí voy a comer. Y esto va a generar una alteración a nivel de los hábitos alimenticios que pueden llegar desde las pérdidas de peso por la inapetencia debido al juego constante, como puede ser también el sedentarismo y las comidas se le lleven a la zona en donde él está jugando y por lo tanto propiciar la obesidad, ¿no? Los sentimientos de culpa y disminución de la autoestima se pueden generar como síntomas de alarma, y el riesgo de recaída y reinstauración de la adicción pues es evidente. Vemos aquí la irritabilidad, el aislamiento, el sedentarismo que puede llevar a la obesidad, la irritabilidad que se genera y los problemas de insomnio. Concepto importante a reconocer es que son los videojuegos, son una forma de entretenimiento y necesariamente no están vetados. Lo que está vetado en realidad es el uso que le damos a los videojuegos y las características inadecuadas que se utilizan para hacer un diagnóstico, ¿no?, de adicción. En cuanto a la temática de los videojuegos, como podemos ver aquí, existen diferentes contenidos, entre ellos está de lucha, de aventura, de rol, simulados. Dentro de los adolescentes, los más frecuentes, pues van a ser el de rol, de simulados y los deportivos como el FIFA, ¿no? Entre los pequeños, casi siempre están más asociados los de lucha, aventura, pero sabemos que el contenido de los videojuegos actualmente está marcado por cierto grado de violencia que puede ser perjudicial para nuestros hijos. En cuanto a su género, es más frecuente en varones que en mujeres. Y si nos ponemos a hablar sobre las consecuencias, que hemos venido conversando de algunas, y entre estas, pues vamos a ver el aislamiento que va a generarse en el adolescente, la irritabilidad en periodos de abstinencia que se puede evidenciar, episodios depresivos, ansiosos, el sedentarismo, la obesidad y los problemas del sueño que están bastante asociados a una conducta adictiva. Y nos preguntaremos si ya sabemos que el adolescente está en un periodo de susceptibilidad a tener conductas adictivas, que el desarrollo tecnológico ha generado un cierto cambio a nivel de la adaptación y por lo tanto en el comportamiento y las conductas. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué actitudes o qué actuaciones preventivas podemos tener para nuestros hijos? Eso lo podemos ubicar, como lo he hecho en este cuadro, teniendo en cuenta pues, la ubicación, en primer lugar, donde se realicen las actividades de ocio, los juegos, debe ser en un espacio común. No puede ser en el cuarto, en la habitación del adolescente, porque el espacio común genera la interrelación entre los padres, entre el resto de la familia, se puede visualizar lo que está jugando nuestro hijo y por lo tanto hay un mayor control e interrelación. El compartir, jugar con ellos y compartir emociones, aprender juntos, es bastante beneficioso. Y las diferentes guías y prescripciones nos hablan sobre que el padre debe compartir y jugar los videojuegos junto con los hijos, para que él también reconozca qué contenido está viendo mi hijo,
y siempre bajo la supervisión del mismo para saber qué conductas le lleva el de repente perder, el de repente tener algún tipo de duda respecto a alguna actividad. Se recomienda tener 3 actividades a nivel familiar de ocio saludable. Y dentro de ellas, una tiene que estar sin ningún tipo de pantalla o tecnología. Entonces, se recomiendan, ¿no?, actividades al aire libre, como por ejemplo salir al parque, ir a la playa, ir a la piscina, correr, actividades en donde no haya ningún tipo de contacto con una pantalla. Y esto genere y favorezca la relación familiar. La duración, que es un tema o una pregunta, una consulta bastante constante en cuanto a las evaluaciones en psiquiatría de niños y adolescentes, en realidad existe un periodo limitado o recomendado por la Academia Americana de Pediatría, que nos habla sobre a mayores de 6 años tener unas horas de ocio en promedio de 2 por día y a la semana un promedio de 4 horas. Pero esto, como podemos darnos cuenta en la actualidad, no es algo que cumpla a cabalidad. Entonces, lo que fomentan actualmente es tener 2 horas en que no se tenga ningún contacto con la pantalla, a diferencia de las 2 horas de ocio que se recomiendan, ¿no? Es un cómputo general porque no solamente es 2 horas de videojuego, sino involucra ahí el contacto con el televisor, el contacto con el celular, etcétera. Todo lo que involucre actividades recreacionales. El tipo de juego que que también es una pregunta constante, debe ser o debe haber sido pactado previamente con el padre y participar electivamente en la elección del juego. ¿Para qué? Para informarse del nivel de violencia que existe y demanda cierto equilibrio que es en el momento de elegir, ¿no? La autorregulación va a ser el tiempo que se pacte y que se acuerde con el niño respecto al horario en que va a poder jugar. Dentro de estas recomendaciones, pues la más importante, ¿no?, es la participación y la interrelación que tiene el padre con el niño. No simplemente dejar, juega aquí, distráete aquí, estoy un poco ocupada, haz esto, sino la comunicación, que es lo más importante en la actualidad, ¿no? Esta imagen pues nos brinda una familia interrelacionados, por lo cual les dejo este mensaje, espero que sea bastante provechoso para ustedes, que es la comunicación efectiva comienza con la escucha. Entonces, si queremos tener una comunicación adecuada con nuestros hijos, en donde se base en la interrelación, el beneficio para ellos y para nosotros, la comunicación, para que sea adecuada, pues primero parte de escuchar al resto. Y escucharlos implica, pues, demanda tiempo y dedicación hacia nuestros pequeños. Eso sería todo. Agradezco la atención brindada. Excelente presentación, doctora Vaca. Muchísimas gracias por la información brindada. Bueno, tenemos algunas preguntas que han surgido en el público, nos han hecho llegar. Si está bien que les brindemos a los pequeños la tablet o el celular para jugar, ¿desde qué edad se puede hacer y por cuánto tiempo puede realizarse esta actividad? Bueno, específicamente la Academia Americana de Pediatría no recomienda ningún tipo de pantalla de ninguna celular, tablet, etcétera, a menores de 2 años. ¿Por qué? Porque esto hace que genere cierto deterioro o involución o un analfabetismo emocional, que es lo que se llama, en cuanto a las interrelaciones. Entonces, menores de 2 años no se recomienda ningún tipo de contacto con ningún tipo de pantalla, ya sea celular, tablet, televisor, etcétera.
porque no favorece a la evolución adecuada neurocognitiva, ni el desarrollo interpersonal que va a tener un pequeño con el padre, ¿no? Se recomienda que entre 2 a 5 años el uso sea limitado a menos de 1 hora, en promedio 30 minutos al día, de una actividad de ocio en donde puede tener cierto contacto con la pantalla. Y ya después de los 6 años, como es en el caso de los adolescentes, el uso de las pantallas y de los videojuegos y de las tablets y estos medios de comunicación, pues se limita a 2 horas por día y en la semana en un promedio de 4, que sean netamente para actividades de ocio y recreación. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan también cómo podemos controlar o equilibrar el uso de la tecnología y las tareas. Esto referido a muchas veces que los niños usan las computadoras o diversos aparatos tecnológicos para la realización de las tareas. ¿Cómo pueden controlar esto los papás? Bueno, es que la tecnología, no, si bien es cierto, tiene algunas desventajas, como es el problema de la adicción, no está vetada y no es inadecuada, más bien es una herramienta de ayuda para la formación y desarrollo de muchas de las habilidades, entre las visomotoras, habilidades de memoria, etcétera. Educativas están siendo adecuadas y el uso en los colegios, en las actividades académicas, pues no está vetado o limitado a estos horarios que le he referido anteriormente. Estos horarios están limitados a la actividad o el contacto, pero netamente de ocio y de juego, más no de las actividades académicas o educativas que se puedan generar con el uso de los medios de comunicación y la tecnología, que es una gran herramienta para el desarrollo de diferentes habilidades. Muchas gracias, doctora. Doctora, nos preguntan, parece en relación a la lista de juegos que mencionó, si hay algún tipo de juego que se les deba prohibir a nuestros hijos, preguntan. Bueno, cuando hacen este tipo de preguntas, como les he referido, el padre lo que tiene que hacer es, si va a ir a comprar un juego, tiene que fijarse o imaginarse que fuese una película. Entonces, al imaginarse que lo que está comprando o lo que está viendo es la sinopsis de una película, entonces él se podría proyectar y pensar, si esto es algo que yo quisiera ver, entonces el contenido que tenga este juego va a ser adecuado. Yo quisiera ir a ver esta película con todo lo que me dice acá, o pienso que sería inadecuado para mi hijo. Entonces, no hay, los juegos de violencia, de agresividad, de sangre, pues son los que no están recomendados por las diversas características que van a presentar. Pero la elección del videojuego tiene que ser un pacto y un acuerdo tanto entre los padres, que sepan el contenido, como los hijos. Entonces, no es una elección unilateral. Y el contenido que se debe evidenciar, pues al final de cada CD hay una serie de tablas en donde nos habla cuánto problemas de violencia hay, cuánto grado de sangre va a haber, de muertes va a haber. Entonces, si yo como padre leo esta información y me imagino que fuese una película, ¿yo quisiera ir a ver esta película con mis hijos o no quisiera ver esta película? Entonces, es una manera de elegir qué contenido sería beneficioso para mi hijo al leerlo, ¿no?, en la parte posterior. Muchas gracias, doctora Vaca. Y en general, a todo el Hospital Víctor Larco Herrera en su conjunto, sobre todo por su valioso tiempo y por compartir estos conocimientos a la comunidad. Quiero también saludar al Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa, al Instituto Nacional del Niño de Breña, ya que nos están compartiendo en sus salas de espera con sus pacientes. Saludar también a nuestros amigos de Tacna, al Centro Educativo de Educación Básica Alternativa, y demás centros y participantes conectados. Muchas gracias. Vemos también algunos papás y mamás que nos están escuchando desde casa. Bueno, en breve vamos a iniciar con el siguiente tema, pero antes de empezar, queremos dejarlos con este importante video. Adelante.
Acercar los servicios de salud es una de las prioridades de nuestro sector. La labor que realiza el personal de salud muchas veces sobrepasa los límites convencionales con el fin de dar tranquilidad y calidad a los usuarios. Esto ocurrió con la doctora Lorena González, quien generó un vínculo amical y solidario con Marjorie y su pequeña Isabel, a quien por coincidencia de la vida asistió a su alumbramiento en su ambulancia SAMU del MINSA. Marjorie es una madre que se preparó para recibir a su pequeña bebé al término de su gestación. Sin embargo, una madrugada empezó su trabajo de parto, sin imaginar que no llegaría hasta el hospital donde le correspondía dar a luz. Se hicieron la llamada al 106, nos alertaron para una emergencia, que era una atención de parto en Los Olivos, en la cual nosotros con el equipo, el enfermero y el piloto nos alistamos para poder acudir a la emergencia. Llegamos, eran aproximadamente la 1:30 de la mañana. Encontramos a Margie en su domicilio, estaba con su familia, en la cual nos refería dolor. Hicimos la revisión, le examinamos a la paciente, en la cual en ese momento presentaba bastante dolor, estaba con las contracciones, ¿no? Se le evalúa y se determina que necesitaba ser trasladada ya que el parto era inminente. Al momento de trasladarla en la ambulancia, la subimos, la volvimos a reevaluar. Comienza con las contracciones y la ruptura de membranas y se produce el parto en plena ambulancia, en pleno traslado. Estábamos llevándole al hospital más cercano, pero se adelantó el parto en la misma ambulancia. Agradezco bastante a SAMU porque me ayudaron, me auxiliaron como debería de ser. Gracias a ellos también está viva. Más que todo mi familia está contento, más mi papá. No, que mi papá Carto me lo iba mencionando, pero la doctora Lorena, se me fue por la doctora Lorena, pues, ¿no? Mi nieta no estaría viva. Las ambulancias del MINSA están capacitadas para poder atender cualquier tipo de emergencia. Incluso ya se ha atendido partos en casa, en ambulancia y hasta en la calle. No se olviden también que toda gestante tiene sus signos de alarma. Deberían de acudir a un centro de salud para que puedan ser evaluados en ese momento para evitar complicaciones en cuanto a su gestación o su parto. No se olvide llamar al SAMU MINSA 106 para poder atender cualquier tipo de emergencia. El personal SAMU se encuentra capacitado para todo tipo de emergencias. Gobierno del Perú. El Perú primero. Muy buenos días. Antes de iniciar con nuestro siguiente tema, queremos darle la bienvenida y darle el pase, el saludo a nuestra directora general de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud, la doctora Liliana Ma Cárdenas, quien nos va a dirigir algunas palabras. Bienvenida, doctora Ma, quedamos atentos a usted. Muy buenos días con todos, es un gusto verles virtualmente y viendo que esta mañana se han unido nuevamente para recibir una teleeducación, información a la comunidad. Estos programas son muy valiosos porque estamos brindando la atención y sobre todo la información que se necesita en el primer nivel de atención y sobre todo a las madres de familia, la comunidad, en relación a temas tan comunes y tan importantes como son la enfermedad diarreica aguda o el manejo de los videojuegos, ahora que son tan comunes en nuestra sociedad, y también temas que van a ser de mucha utilidad para la educación en salud. Yo realmente felicito a cada uno de las personas que están ahí conectadas, a los padres, madres de familia, de repente muchos de ustedes son profesores, también bienvenidos, y para que hagan uso de esta tecnología, transmitir así importante información. Yo les deseo todo lo mejor al equipo de InfoSalud, a todo el equipo que se ha comprometido con esta actividad, también mis felicitaciones y todo mi apoyo. Muchas gracias y que sigan adelante todas las preguntas, sobre todo, que va a ser muy útil. Muchísimas gracias, doctora, por sus palabras y muchísimas gracias por brindarnos este espacio. Muchísimas gracias al Ministerio de Salud porque mediante este espacio podemos estar en contacto directo con la comunidad para brindar información de vital importancia. Bueno, a continuación vamos con el siguiente tema. El tema es control de hijos adolescentes y estará a cargo de la psicóloga Erika Rodríguez. La psicóloga Rodríguez es parte del equipo de orientadores de la Dirección de InfoSalud. Así que quedamos atentos a ella. Bienvenida, psicóloga Erika. ¿Cómo está? Muchas gracias, Cintia. La verdad que estoy muy
contenta de estar aquí. Es una gran oportunidad para poder dirigirme a tantos padres y madres de familia, desde donde estén, desde sus hogares o desde cualquier espacio en donde puedan escucharnos y conocer el mensaje de nuestra Dirección de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Y bueno, pues espero que sea de su agrado y me gustaría que también participen haciendo sus preguntas. El día de hoy el tema que vamos a tratar es el del control de hijos adolescentes. Uy, ese es un tema que realmente preocupa a muchos padres, ¿no? Porque es una etapa especial en la vida de una persona. Lo primero que vamos a hacer es mencionar qué situaciones nos preocupan a los padres de familia. Por ejemplo, lo primero es, quiere tener enamorado, ¿no? Ya dejó de ser una niñita y muchas veces los padres no lo aceptan tan fácilmente. Le encontré información de sexo. Ese también es otro tema que causa mucha interrogante en los padres de familia. No escucha ni obedece. Los papás se quejan mucho de que pareciera que fueran sordos, ¿no? Es lo que generalmente dicen. Tiene problemas en el colegio, y esto tiene que ver con las relaciones con sus compañeros o con sus profesores. No se alimenta bien. En esa edad ya los chicos empiezan a preocuparse por su apariencia, por su imagen, ¿no? Entonces, muchos lo relacionan a veces con el peso, ¿no? Y tiene que ver con la alimentación. A veces, por ejemplo, están tan tristes, los ven tan tristes y hasta los ven llorando y los papás no se explican el por qué. Se encierran en su cuarto, están solos, ¿no? Quieren también su espacio. Mienten. Ahí esa es una situación un poco delicada porque a veces mienten para obtener beneficios para sí mismos. Casi no me habla, ¿no? Esa es una queja recurrente, no me habla, ya no quiere conversar conmigo como cuando era un niño y podíamos salir y ya no quiere ni salir conmigo. Ha cambiado y para de mal humor, ¿no? No toleran nada, no quieren que les llamen la atención, contestan mal y a veces dicen palabras ofensivas hacia sus padres. Tienen amistades en las que no confío. Esa también es una queja muy constante, ¿no? Los papás tienden a calificar a los amigos de sus hijos. Y no suelta el celular. Esa es la última, la más moderna, ¿no? El chico está prendido de su celular y concentrado, bueno, pues en las redes sociales, en buscar información, pero no sabemos de qué tipo, ¿no? Este tipo de situaciones causa a veces conflicto entre los mismos padres, ¿no? Y vamos a ver más o menos más adelante algunas recomendaciones. ¿Qué es la adolescencia? Tenemos que comprender primero qué está pasando con nuestro hijo, con nuestra hija, para poder entenderlos y poder sobrellevar esta etapa. La adolescencia es la etapa posterior a la niñez y está comprendida, de acuerdo a los documentos del Ministerio de Salud, entre los 12 años hasta los 17 años, 11 meses y 29 días. ¿Qué sucede en la adolescencia? Es una etapa de grandes cambios. Ya no soy un niño, dice, ¿no? Y lo repite constantemente. Como mencioné inicialmente, se preocupan por su imagen personal. ¿Por qué? Porque quieren aceptación social y muchas veces no solamente la aceptación de sus padres, sino también de otros adolescentes. También requieren mayor interacción social, más independencia, quieren decidir, tomar sus propias decisiones, qué hacer y qué no hacer. Y muchas veces hay que tener mucho cuidado porque no existe la adecuada madurez para la toma de decisiones. Y en eso tienen que estar muy vigilantes los padres. Hay más responsabilidades en casa. Los papás le dicen, bueno, ahora vas a ocuparte de ayudar en la cocina, en la higiene, vas a hacer unos pagos, unos trámites. Entonces ya les dan mayores responsabilidades y eso implica toda una presión para el adolescente. También hay mayores exigencias en el estudio, el colegio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay una preocupación de cuál va a ser su actividad a posteriori, qué profesión o qué ocupación van a seguir. También se da una etapa de que hay
el enamoramiento, la atracción, el sexo, ¿no? Ya el adolescente tiene más acceso a ese tipo de información que no tenía cuando era niño. Todos los adolescentes conversan acerca de eso y muchas veces los padres están ajenos a este tipo de curiosidades o este tipo de necesidad de información que tiene el adolescente, ¿no? Y también experimenta una mayor sensación de libertad, ¿no? En su propio espacio y usan los dispositivos móviles como ellos sientan o como ellos necesitan. Es una etapa de cambios, ya no soy un niño, ¿no? Eso es lo que repiten constantemente, por eso le doy énfasis, ¿no? Lo siguiente. Mi proyecto de vida, dice, ¿no? ¿Qué voy a hacer más adelante? ¿Qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Quiero ganar dinero? ¿No? Se ponen en una situación de incertidumbre. La siguiente. Todo esto, todas estas situaciones, esta etapa de cambios, esta etapa de depresiones puede atraer algunos problemas en la adolescencia, algunas dudas, cuando no existe una adecuada información o acompañamiento de los padres. Acompañamiento digo porque el padre siempre tiene que estar ahí. No me refiero a que tiene que estar acosándolo, pero tiene que estar a su costado. Uno de los problemas importantes que atraviesan nuestros adolescentes en el país es el embarazo. Hay muchas chicas adolescentes, más o menos en un porcentaje del 13%, que salen embarazadas, ¿no? Y bueno, pues imagínense en una etapa en la que recién están dejando los juegos de infancia, asumir una maternidad, ¿no? Esa es una situación que complica su proyecto de vida. La otra situación es el uso del Internet, ¿no? Ahí es importante tener en cuenta que si bien es cierto, tenemos mayor acceso a información importante, también existe información que no es confiable. Lo que los padres deben tener cuidado es de verificar qué tipo de información están ellos accediendo, ¿no? No con una situación crítica, sino como una observación para poder orientarlos en caso ellos tengan dudas. Tengo algunas estadísticas, por ejemplo, el 45% de adolescentes conoció a personas adultas a través de esta vía. El 11% de escolares de nivel secundario, ¿no? En alguna oportunidad les ofrecieron drogas a través de la internet. El 24% de los adolescentes tuvo un romance o una relación con una persona que conoció por internet. El 13% les ofrecieron tener relaciones sexuales. Entonces, estos datos estadísticos que les estoy brindando y les estaré mencionando en algunos momentos están en el documento técnico Situación de Salud de los Adolescentes y Jóvenes del Perú 2017, ¿no? Que es una edición del Ministerio de Salud. Los trastornos alimenticios también se presentan con mucha frecuencia, como les dije inicialmente, el aspecto físico para ellos es muy importante. El problema es que a veces lo llevan a extremos y esto conlleva a que puedan adquirir algún tipo de diagnóstico, como por ejemplo la anorexia o la bulimia, ¿no? En la anorexia el adolescente, bueno, pues quiere ser más delgado, ¿no? Y su percepción es inadecuada. Está delgado, pero se ve a veces gordo, ¿no? Más en una condición, y no quieren, tienen terror de poder engordar y se inhiben de alimentarse bien, ¿no? Y muchas veces hacen ejercicio en exceso y bueno, pues tienen una marcada angustia por no subir de peso. Y en la bulimia, el adolescente tiene tanta ansiedad que se da tracones de comida, ¿no? Se come ansiosamente y luego tiene un sentimiento de culpa y va y lo devuelve, ¿no? Lo devuelve a través del vómito. Entonces son situaciones que a veces los papás no se dan cuenta y tienen que estar pendientes, ¿no? Por eso mirar cómo está su peso, ¿no? Su actividad, si están durmiendo bien, si se relacionan bien con los demás. La siguiente. También tenemos el uso y abuso del celular. ¿Qué tenemos que mencionar aquí? El uso y abuso del celular está distanciando al adolescente de conversar, de comunicarse con sus padres de manera adecuada. Se pierden momentos, espacios importantes y valiosos para poder dialogar. Inclusive cuando se van de paseo o cuando van a una reunión familiar, el adolescente está con su celular y no interactúa, ¿no? Oportunidades importantes. Por eso es que los padres
tienen que poner reglas respecto al uso de estos dispositivos móviles, que si bien es cierto, y como repito, son positivos en algunos aspectos, en otros están ocasionando el aislamiento del adolescente, y de repente esto los está inclinando a buscar información. Ya saben que en Internet hay información positiva, pero también hay información distorsionada de algunos temas, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. El tabaco y el alcohol. Generalmente a los 13 años los adolescentes ya están fumando o están bebiendo licor. Y eso lo hacen por influencia de sus amigos, y en algunos casos, en el tema del alcohol, en su familia es que los inducen a tomar una copita, un poquito, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con este tipo de comportamientos de los adolescentes, estar vigilándolos e informarles sobre todo. Las conductas delictivas. ¿A qué nos referimos con conductas delictivas? Es que el adolescente o la adolescente, en este caso porque estamos refiriéndonos a chico o chica, ¿no? Varón o mujer, también tienen a veces actualmente en nuestro país hay cierta permisividad, ¿no? O cierta aceptación o tolerancia de parte de ellos a observar comportamientos delictivos como normales entre los chicos de su edad, entre chicos adolescentes. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el aceptar implica que lo puedo cometer en algún momento y puedo ser parte de actos delincuenciales, ¿no? Mentir, hay que mentir, no van al colegio, hay que estar observando este tipo de situaciones, los amigos qué costumbres tienen los amigos con los que interactúan. Lo siguiente. Ideas y conductas suicidas. Aquí es importante, creo que tenemos que darle bastante énfasis, porque en algún momento un gran porcentaje de adolescentes experimentó la idea de no querer estar aquí, yo no quiero estar, ¿no? Y en otro momento realmente lo concretaron, ¿no? Concretaron una acción que pudo llevarlos a la muerte, y en algunos casos los llevó a la muerte. ¿Qué pasa? Estadísticamente hablando, más o menos el 60% de los adolescentes que tuvieron ideaciones o conductas suicidas, ¿no? El querer quitarse la vida, el ya no estar aquí, lo hizo porque no tenía problemas familiares. Ojo, ¿quiénes dirigen la familia? Los padres, papá y mamá, o papá o mamá, ¿no? Depende de los casos o de los tipos de familia, ¿no? Entonces, aquí hay que poner bastante énfasis, ¿sí? No son simples episodios de tristeza, ¿no? Porque la tristeza es común en todos, pero cuando es una tristeza profunda que lleva a uno a pensar que ya no debería estar aquí, o ya no puedo vivir, ya no debo de vivir para solucionar mis problemas o para que ya no se quejen de mí, entonces hay que tener bastante cuidado. También tiene que ver las ideas y conductas homicidas. Aunque no crean, efectivamente hay adolescentes, hay un porcentaje mínimo, pero existe adolescentes que han tenido la intención de quitarle la vida a alguien porque ya no lo soportaban o no lo toleraban, o simplemente porque lo estaba desplazando. Y en algunos casos sí lo hicieron, ¿no? Y a eso ya nos orillamos hasta las conductas delictivas, ¿no? Y los trastornos de ansiedad y o depresión. Ojo, los adolescentes, a raíz de todo aquello que les he comentado, todos los cambios, las presiones sociales, ellos tienen tendencia a un estado emocional frágil. Frágil porque quieren ser aceptados y quieren ser independientes, ¿no? Y muchas veces no buscan la aceptación de sus padres, sino de chicos de su edad. Insisto, hay que tener cuidado, ¿qué chicos de su edad? ¿Qué tipo de muchachos o jóvenes están alrededor de nuestros hijos y qué costumbres tienen? Por eso es importante que los papás siempre conozcan quiénes son los hijos, quiénes son sus padres, que interactúen para poder guiarlos cuando existan situaciones riesgosas, porque siempre va a existir. No es que porque un papá o una mamá está pendiente de los comportamientos de sus hijos, es que no pueda suceder que en algún momento le ofrezcan droga o que la pruebe. Lo importante es que el adolescente esté bien informado y pueda tomar decisiones y pueda pedir ayuda en el momento que lo requiera. Siempre los padres tienen que estar abiertos. Les tengo dos casitos, ¿no? Más o menos, de repente algunos se sentirán identificados y otros no. Caso 1, tengo un hijo de 13 años, ha cambiado, no es como cuando era pequeño, sus calificaciones han bajado muchísimo, ya no me escucha. Cuando le pregunto algo, grita, me dice que no lo moleste, duerme hasta tarde
llega tarde al colegio, sus amigos son los más movidos del aula. ¿Qué hago para que me escuche? Tengo miedo de que se pierda. Bueno, esto puede pasar. Es una situación que nos debe preocupar. No debemos asustarnos, debemos preocuparnos para tomar acciones. En este caso, lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que hace el psicólogo es explicarle al adolescente, el tipo de, a los padres de familia, perdón, el tipo de cambios que está pasando este adolescente. Lo segundo que tiene que hacer es averiguar cómo son sus interacciones en casa, con sus padres, con sus hermanos, con otros familiares, y también fuera de casa, con los amigos. Y el colegio, ojo, muchos papás tienen que averiguar, siempre estar en contacto con los profesores, los auxiliares de colegio, que los observan más de cerca, y observan más esa interacción entre jóvenes y qué es lo que puede estar pasando. Lo primero que tenemos que hacer por eso es informarnos bien, entender la etapa de vida adolescente y conversar. Lo que siempre les digo a los papás es conversar. Nunca cortes la comunicación. No lo acoses. Conversa. Pregúntale, acércate. Cuando está de mal humor, no te acerques. Preferible, déjalo un momento. Cuando hay momentos propicios para conversar. Pero nunca dejes de hacerlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que se le dijo a la mamá era que buscara espacios entre ella y el adolescente para conversar y llegar a acuerdos y analizar su comportamiento, ¿no? A qué lo estaba llevando, ¿no? Siempre es importante llevar acuerdos, preguntarle qué opina, para que el adolescente sienta que su opinión es válida, es valorada. Siguiente. Tenemos un segundo caso, ¿no? Que es una chica de 15 años, ¿no? Mi hija de 15 años siempre fue muy estudiosa, pero se ha enamorado de un muchacho que la domina. Él le ha propuesto convivir, imagínense, y ella está empecinada en seguirle. ¿Qué hacemos? No entiende razones, no dejamos que salga sola, tenemos temor de que se escape. Bueno, al ser una etapa muy complicada y al ser un sentimiento nuevo, el enamoramiento hacia una persona, probablemente esta chica ha idealizado a su enamorado, por eso es que de alguna manera su palabra es autoridad para ella y por eso es que ha dejado de pensar en los razonamientos que le pueden hacer sus padres. Entonces, hay que recuperar nuevamente esa confianza y esa autoridad con esta joven. Hay que recuperar la confianza en el sentido de que ella pueda confiar y pueda escuchar nuevamente las palabras de sus padres como palabras que le dan seguridad y que le dan importancia a ella. Lo mismo de siempre, averiguar qué pasa en el entorno familiar, cuál es la relación con papá, con mamá, con hermanos, qué pasa en el colegio. De repente tuvo una situación que ya hace que no se concentre en sus estudios, ¿no? Y conversar. La siguiente. Finalmente, antes de despedirme, quisiera darles unas recomendaciones finales acerca de cómo tratar a nuestros hijos, ¿no? Adolescentes. En algunas cosas vamos a redundar, ¿no? Lo primero es entender que el adolescente está en una etapa de cambios, ¿ya? Lo primero es eso. A cualquier persona hay que entender su etapa, su edad de vida. Lo siguiente. Promover actividades en familia, salir juntos. A veces uno se olvida por el trabajo, porque quiere satisfacer sus necesidades de su familia, darle comodidad, o muchas veces el esfuerzo es por llevar un alimento en casa y dejan de lado el espacio para compartir en familia. De esa manera el adolescente se va a sentir más identificado con sus padres, va a tener confianza. Ese es su lugar de protección, el lugar seguro en donde va a conseguir consejos sanos. La siguiente. Conversar siempre con él o ella. Énfasis en ello. La siguiente. Comprender que el adolescente también necesita su espacio, no hay que estar detrás de ellos. Ellos a veces quieren estar solos en su habitación, leyendo algo, revisando alguna información, escribiendo. A veces hay papás, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás en silencio? Entonces, esas situaciones perturban a los pequeños espacios del adolescente, quien ya esa etapa es importante para que pase
a la juventud. Entonces, hay que dejarlos también. Y así como hay espacios para conversar con ellos, hay espacios para que ellos también estén solos, pues, ¿no? Para reflexionar. Escuchar y aconsejar. Siempre escuchar, nunca juzgar. ¿Qué sucede? A veces los jóvenes quisieran conversar con sus padres, pero lo primero que hacen es juzgarlos, decir, ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste mal? ¿Para qué cogiste eso si no tenías que haberlo cogido? ¿O por qué sales con ese chico que no me gusta? En fin. Entonces, siempre hay que escuchar, ¿no? Y aconsejar. La siguiente. Mostrar serenidad ante lo que pueda expresar. A veces, por ejemplo, un adolescente puede acercarse y decirle, papá, quiero contarte algo. Mi mejor amigo, me ofreció droga. Me dijo, toma, prueba. ¿Qué pasa? A veces los papás a la mamá dicen, ¿qué cosa? Te prohíbo que te juntes con ese chico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? El adolescente ni más le va a volver a contar nada. Lo primero que tenemos que hacer es serenarnos y decirle, ¿y tú qué piensas sobre esto? ¿Tú qué hiciste? Preguntarle. De repente el joven te da la respuesta y el adolescente dice, bueno, yo le dije que eso no era lo correcto y que seguía haciendo eso, me iba a terminar su amistad con él. A veces los adolescentes nos sorprenden, pero si los juzgamos, si los criticamos, pero si le da otro tipo de respuesta, no, ¿sabes qué, mamá? Sí quise, o papá, sí quise probar. Entonces, si nos dice eso, ahí estamos para informarles sobre las consecuencias, sobre toda situación que aquello que les pueda hacer daño. Lo siguiente. Observar, no acosar, como les dije anteriormente. Siempre hay que estar pendientes, observarlos, pero que no se sientan acosados. Lo siguiente. Los golpes y los gritos lo vuelven más rebelde. No hay que insultarlos. Muchos hijos se quejan, hemos conversado con adolescentes que refieren que su papá los insultan. Mi papá, mi mamá no me quieren, me dicen que soy una bruta, una sonsa, un ocioso. Le dan los peores calificativos, ¿no? Tú nunca vas a llegar a nada, tú no vales nada. Imagínense, algunos papás estarán sorprendidos, dirán, yo nunca le digo eso a mi hijo, pero otros papás dirán, sí, en algún momento le dije eso por la cólera. Entonces, tenemos que reflexionar que no debemos de golpearlos ni de gritarlos, tenemos que controlarnos. Es complicado a veces, pero hay que controlarse, hay que pensar. Lo siguiente. Hablar con autoridad. Hay que darles amistad, pero sabiendas de que él entienda de que es mi papá, mi mamá, ¿no? En algunos casos, el abuelito o la abuelita, porque los padres a veces no están por alguna circunstancia, ¿no? Entonces él es mi papá. No solamente es mi amigo, sino que es mi papá, mi autoridad. La siguiente. Darle tiempo para recapacitar en sus acciones. Conversar algo con él y decirle, te dejo un momento, piensa lo que has dicho, piensa lo que hiciste, luego conversamos. La siguiente. Los padres no deben actuar por impulso, siempre indagar antes de juzgar. La siguiente. Brindarle toda la información sobre sexualidad, adicciones, entre otros. La información ayuda a tomar buenas decisiones. No tengamos temor en darles información a nuestros hijos adolescentes. Es mejor que la obtengan en casa a que la obtengan en la calle, a través de otros chicos que también no tienen información adecuada y ellos en base a esa información se guíen. Entonces hay que darle la información correcta. Por eso los papás tienen que leer, papá, mamá o personas que están a cargo de adolescentes tienen que leer y informarse siempre. Hay que tener en cuenta eso. Y si no nos gusta mucho la lectura, ir a una orientación psicológica para que nos digan o nos orienten en cómo conversar y abordar estos temas con nuestros hijos. La siguiente. En el momento propicio se debe destacar sus cualidades. También hay que decirles lo valioso que son, qué es lo bueno que saben hacer, ¿no? Eres muy inteligente, oye, eres muy observador, y eso es una buena cualidad para que consigas tus metas. ¿Qué tal? Eres un chico, una chica muy ordenado, ordenada, qué bueno, me agrada eso de ti. O qué bueno que te guste estar bien, verte bien, ¿no?
mantenerte aseado, ¿no? ¿No? Bien arreglado, ¿no? Eso es importante. Hay que resaltar sus cualidades físicas para que ellos se sientan valorados en su autoestima y también sus cualidades en cuanto a sus valores. Cuando es solidario, cuando es compartido, cuando ayuda o se sensibiliza por el dolor ajeno. Hay que resaltar eso, porque esos son los valores. Así que, y finalmente, y creo que nunca hay que dejar de lado buscar una intervención de un profesional en psicología, ¿no? Cuando las cosas se rebalsan de nuestras manos, hay que conversar siempre con el especialista, alguien que nos pueda ayudar. Hay psicólogos especialistas en adolescentes también, entonces eso sí, también pueden buscar la asistencia y asesoría de estos profesionales colegas. Y lo final y lo más importante es que a pesar de todo lo complicado que puedan estar pasando, abrázalo y dile que lo quieres, dile que lo amas, que la amas. Abrázalo. A veces, ¿cómo lo voy a abrazar si todo el tiempo me está haciendo renegar y hace cosas que no me gustan? No, tienes un momento, porque él, a pesar de toda la crisis que tenga ansiosa, de conflicto, siempre va a necesitar tu abrazo y saber tener presente de que lo amas o la amas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Erika. Muchísimas gracias por tu valioso tiempo y por toda la información brindada y compartida. Para muchos, a veces la etapa de la adolescencia, el manejarlo como padres puede ser bastante complicado, ¿no? Entonces, muchas gracias por contribuir a la mejora de los adolescentes. Nos han hecho ya llegar algunas preguntas de nuestro público. Así que bueno. Nos preguntan, ¿cómo determino qué espacio es prudencial para que esté sola la adolescente o el adolescente? Es que no existe un espacio, bueno, si están en la casa, puede ser su habitación. La habitación es el lugar más privado que tiene un adolescente, ¿no? A veces hay familias que no tienen, el adolescente no tiene un espacio para sí mismo, sino que por la necesidad la comparte con sus padres o con algún otro miembro de la familia, ¿no? De repente quiere estar en el patio solo, o de repente quiere estar hasta en el baño. Esa es la verdad. A veces se demoran un poquito. Yo digo, ¿por qué se demora tanto? Es que a veces están pensando, ¿no? Pensando, reflexionando acerca de cosas que le pasan, ¿no? O qué decisiones tomar, o preocupaciones que tienen, o situaciones que pasan en el colegio, o con otros amigos, o problemas de sus amigas, no necesariamente. Entonces siempre es importante, y si uno lo ve a su hijo pensativo, lo que tiene que hacer es después de eso, en otro momento, otro día acercarse, oye, el otro día te vi pensando, ¿todo bien? ¿No? ¿Necesitas algo? Recuerda que siempre puedes contar conmigo, ¿no? Eso es importante. O sea, el espacio puede ser en cualquier momento, inclusive cuando están en familia todos, ¿no? A veces está callado un momento y está pensando, ¿no? Dejarlo, ¿no? No necesariamente siempre estar, oye, ¿qué piensas? ¿Ah? ¿Qué haces? ¿No? Eso es como que le restan ese espacio que tiene el adolescente para pensar sobre sus cosas, sobre sus dudas y sobre los nuevos cambios. Perfecto, muchas gracias, Erika, por tus palabras. Nos preguntan también, si las amigas o amigos de mi hijo tienen enamorado, ¿cómo les podemos hacer entender que no se deben sentir presionados a también tenerlo por ese motivo? Bueno, aquí es importante que el adolescente reconozca sus afectos, sus emociones, ¿no? A veces el adolescente dice, bueno, sí ha pasado, ¿no? Mis amigas tienen enamorado y salen juntos y yo también quiero, ¿no? Entonces decirle, pero no es querer explicarles, ¿no? Que el enamoramiento tiene que ver con no solamente una atracción física, sino, bueno, entonces si vas a salir con alguien que no conoces bien o que no sabes si te vas a sentir bien con ese chico o esa chica, ¿tú crees que sería importante? Es mejor a veces que uno salga solo y en algún momento, cuando sientas que alguien te gusta y con quien te sientes bien, sientes atraído, respetado y respetada, porque hay que inculcarle siempre el respeto que tiene que haber. La chica o chico con que esté contigo tiene que respetarte igual que tú a él o ella, ¿no? Entonces eso también hay que destacar. Hacerlo recapacitar, ¿no? De por qué quieres tener enamorado, ¿no? Y si realmente se va a sentir bien en ello, ¿no? En esa situación. Perfecto, muchas gracias. Nos han enviado una pregunta adicional. Nos preguntan, ¿cómo podemos contribuir para que nuestro hijo adolescente tenga un proyecto de vida propio? ¿No? Justo estás hablando mucho de que no hay que presionarlos, no hay que insistirlos, y a veces
se comete comúnmente esto de que a veces los hijos siguen el proyecto de vida de otra persona y no necesariamente el propio, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir a que ellos tengan un propio proyecto de vida? Bueno, en realidad el adolescente está en una etapa en la cual está indeciso y muchas veces hay que ayudarlo. Uno le puede decir, ¿por qué? ¿Qué te gustaría seguir más adelante, no? Pero si le dices, mamá, por ahora no sé, no me gustaría nada, entonces en algún momento, entonces después lo conversamos, ¿no? Porque a veces cuando tienen presión, empiezan a pensar, ay, ¿qué quiero seguir? ¿Qué quiero estudiar? ¿No? Entonces, no es así. Pero también decirles, recuerda que cuando tú quieras seguir algo, tienes que hacer algo que te guste, uno. Algo para lo que tú sientas que tienes más habilidades, porque no todos tienen las mismas habilidades, ¿no? Algo para lo cual tú te sentirías contento y realizado, exitoso para salir adelante. No hay que presionarlos. A veces, y yo creo que es importante que los papás lo lleven a una orientación vocacional a sus hijos. Una orientación vocacional en donde el psicólogo evalúe sus características de personalidad, su temperamento, porque de acuerdo a características de personalidad también, ¿no? Me dirijo hacia una profesión, hacia una ocupación, ¿no? De repente dice, papá, yo no quiero estudiar en la universidad, me gustaría hacer zapatos, ¿no? Ser zapatero. Entonces, averiguar qué centros de estudios hay, ¿no? Entonces, nunca minimizar ningún tipo de actividad que los adolescentes quieran seguir. Más bien hay que decirles, entonces, si tú quieres ser esto, tienes que ser el mejor en lo que tú decidas. Y retomando el tema de la evaluación psicológica, la orientación vocacional, su temperamento, su personalidad, ¿no? Sus capacidades, sus habilidades intelectuales. Hay varios campos de inteligencia que tiene que ver con sus mayores habilidades. Algunos serán más hábiles en los números, otros en las letras, entonces eso también a veces hay que evaluar y de acuerdo a eso también es una orientación vocacional. Y los intereses, ¿qué te gusta? ¿No? ¿Qué te gusta? La entrevista. Y los centros de estudio, y ojo, las posibilidades de los padres de familia. ¿Qué pasa? Que a veces hay padres que tienen muchas posibilidades económicas para darle lo que los hijos puedan estudiar, que bueno, y hay otros padres que no tienen esas posibilidades. El adolescente tiene que conocer su realidad económica por la cual está atravesando y qué es lo que les pueden dar sus padres. Pero eso que no signifique, que no sea un mensaje de que tienes límites para alcanzar tu éxito, no, sino que son sus bases, es lo que tiene y es con lo que tiene que luchar para seguir adelante. Perfecto. El sentirse bien con la otra persona. Erika, muchísimas gracias. Bueno, tenemos una pregunta que quieren formularnos desde el Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa. Adelante, los escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan, ¿no? ¿Cómo hago para que mis hijos hagan caso en lo que pido? Si debemos exigirles, ¿cómo debemos manejar estas situaciones? Sí, pues, ¿no? A veces algunos papás o mamás son muy consentidores, ¿no? Quieren verlos siempre felices a sus hijos, ¿no? Entonces, a veces cometen el error de darles en exceso, ¿no? Siempre hay que saber bien qué es importante y qué no es. A veces uno tiene para darles, pero no siempre hay que darles todo, o porque no necesariamente, porque no todo es necesario, ¿no? Y eso tienen que comprender el adolescente, ¿no? Entonces, si el adolescente está exigiendo algo que para uno no es necesario, uno tiene que decirle, ¿es necesario para qué? ¿No? Siempre la reflexión, ¿para qué? ¿No? Entonces, si es que no es necesario, decirle simplemente que no se le va a poder comprar o no se va a poder conceder ese permiso, ¿no? Y siempre explicarle las razones, nunca decirle simplemente no, te he dicho que no y punto, no, siempre explicar. El adolescente es una persona que está creciendo y necesita explicaciones. Y no ceder, eso es lo importante, ¿no? No hay que castigarlos tampoco, ¿no? A menos que haya cometido una falta que tenga que ver con los valores, con el cumplimiento de las reglas en la casa. Entonces ahí sí se imponen medidas disciplinarias, que es lo que me gusta decir a mí, ¿no? Disciplinarlos, quitándoles lo que más les gusta, restringiéndoles, ¿no? No del todo y por un tiempo, ¿no? Pero nunca hay que
ceder siempre a sus, vamos a decirle, exigencias que no necesariamente son importantes, ¿no? Y hay que explicarle el por qué. Erika, por tus palabras. Bueno, vemos que en el chat hay varias interrogantes. En aras del tiempo también, por favor, pueden formularlas. Como comenté al inicio, Erika es parte de nuestro equipo de orientadores de la Dirección de Infosalud. Contamos con un gran equipo. Pueden realizarlas comunicándose directamente a Infosalud al 113 o también mediante el correo electrónico que es infosalud@minsa.gov.pe. Bueno, antes de dar pase al siguiente ponente, vamos a poner un video, por favor, que estén muy atentos, que brinda información vital. Gracias. La inapetencia en los niños es una preocupación muy frecuente de las madres de familia y es un motivo constante de consulta al pediatra. Lo que no saben las mamás es que el apetito de sus hijos va de la mano con la edad y el ritmo de crecimiento. En esta etapa de la vida, los niños, el crecimiento es un poco más lento que en los primeros meses de la vida. Eso hace que los niños consuman menos alimentos que antes. Coincide muchas veces con el nacimiento de un nuevo hermano, que hace que el bebé pierda espacio en el seno del hogar y él busque llamar la atención de la madre no comiendo. La otra razón es que los bebés cuando están más grandes buscan llamar la atención, al momento de comer retrasan el proceso de la alimentación para estar más tiempo en compañía de la mamá. Tenemos la ventaja de que los niños están en proceso de crecimiento, de tal manera que lo primero que tenemos que hacer es se pese y se le talla al bebé en una consulta pediátrica. Si el bebé tiene un peso y una talla normal y adecuada para la edad, entonces hay algunas causas que motivan esta situación. Si usted tiene en casa a un niño inapetente, ponga atención a las siguientes recomendaciones. Número 1. La disciplina. Ponga horarios fijos al momento de alimentar a su niño y establezca un tiempo límite para que coma. Número 2. Elimine de su dieta alimentos procesados. Evite darle alimentos fuera de los horarios establecidos. Si come a horas inadecuadas, llegará sin apetito al momento de sus comidas principales. Número 3. Evite premiar al niño cuando coma. El especialista recomienda no darle recompensa al niño cuando coma, porque se trata de un hecho natural y fisiológico. Si el peso y la talla del niño no es lo más adecuado para su edad, entonces se debe buscar las razones médicas de su inapetencia, ya que puede tener anemia. Es posible que el bebé tenga alguna deficiencia, especialmente en nuestro medio, por ejemplo, deficiencia de hierro, que le cause anemia por deficiencia de hierro, que es la causa más frecuente de anemia en nuestro medio, que produce la inapetencia. Importante precisar esta situación en el niño para corregirla. Lo que se está haciendo es suplementar con hierro preventivamente y en los casos que se detecte que el bebé está anémico, darle tratamiento para controlar este problema. Si la anemia es exclusiva por deficiencia de hierro, el bebé en una semana, 15 días está recuperando el apetito. Si quieres que tu niña o niño crezca fuerte y sano, llévalo puntualmente a sus controles de crecimiento y desarrollo, porque a través de ello verificarás si está ganando el peso y la talla adecuada. Gobierno del Perú. El Perú primero. Bueno, seguimos con lo prometido. Iniciaremos nuestra tercera presentación con el tema enfermedades diarreicas agudas, el cual estará a cargo del doctor Nick García. Él es integrante del equipo de orientadores de la Dirección de Infosalud. Bienvenido, doctor García, un gusto contar con usted. Muy buenos días, doctora Honorio. Es un placer estar acá con ustedes. Muy buenos días también a los padres de familia que nos escuchan y muy buenos días al personal de salud también que están en contacto con nosotros. Bueno, básicamente vamos a hablar de la enfermedad diarreica aguda, ¿no? Recordar es importante que esta enfermedad se caracteriza porque se autolimita, que es prevenible y se puede tratar, ¿no? Siguiente, por favor. Básicamente, ¿cómo definimos nosotros una enfermedad diarreica aguda? Se define como una disminución en la consistencia y el aumento de la frecuencia de las exposiciones. Generalmente más de 3 veces en 24 horas, que puede ir acompañada de vómito, fiebre y dolor abdominal, como vemos en las imágenes. Muchas veces la causa de esta enfermedad diarreica aguda es de tipo viral, por lo que en la mayor parte de casos no amerita usar antibióticos. Es por eso es importante no automedicarse, papás. Siguiente, por favor.
Hablamos de frecuencia. ¿En dónde es más frecuente la enfermedad diarreica aguda? Básicamente en la zona rural que en la zona urbana. Si hablamos en base a regiones, en la región de la selva es mucho más frecuente que en la costa y en la sierra. ¿Y en qué época del año es más frecuente la enfermedad diarreica aguda? Básicamente a nivel de la costa en época de verano y en la selva en épocas de lluvia. Siguiente, por favor. ¿Cómo nosotros detectamos que nuestro niño está con deshidratación? Recuerden que la enfermedad diarreica aguda produce deshidratación. Entonces, muchas veces la deshidratación también produce desnutrición. Y cuando uno se deshidrata, no solamente pierde agua, sino también pierde electrolitos que son importantes para las funciones básicas de nuestro cuerpo. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que nuestro niño está deshidratado? Uno, ver la boca de nuestro niño, los ojos, la piel y cómo este se comporta. Si nos enfocamos en la boca, esta tiene que estar seca, como vemos en la imagen. Que los ojos se encuentren hundidos. Que la piel pierda su elasticidad. Quiere decir de que la piel normalmente, cuando uno se peñizca, va a ver que la piel, al soltar este peñisco, regresa a su posición normal. Pero cuando pierde su elasticidad, esta demora en regresar a su posición normal. Y el estado de conciencia. Quiere decir que nuestro niño, por ejemplo, puede ser irritable, puede estar con tendencia al sueño, y muchas veces eso nos origina o nos orienta que nuestro niño está deshidratado. Siguiente, por favor. Ahora, básicamente, nos enfocamos en los signos de alarma. Parte de los signos de deshidratación, como hemos visto, se encuentran en los signos de alarma. Uno de ellos es la alteración de la conciencia, como lo mencioné, que nuestro niño esté irritado, que esté hipoactivo, que esté un poco con tendencia al sueño, que tenga mucha sed, que no quiera comer, que los vómitos sean muy frecuentes, que tenga más de 4 deposiciones en menos de 4 horas, que haya sangre en las deposiciones y que la temperatura sea mayor de 38.5. Recuerden, papás, que una vez que detectamos cualquiera de estos signos de alarma, llevar al niño al centro de salud más cercano. Siguiente, por favor. Por eso es importante recalcar lo que le he mencionado. Acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer apenas tenga nuestro niño la característica de una enfermedad diarreica aguda? Hidratarlo. ¿Por qué es importante hidratarlo? Porque vamos a reponer el líquido que está perdiendo en su cuerpo mediante las diarreas. Lo otro es que también ayudamos a que nuestro niño pueda reponerse de manera nutricional. Y lo otro es que prevenimos enfermedades, que se quiere decir episodios entre 2 a 4 meses. Es importante, lo más importante, hidratar al niño. ¿Cómo lo hidratamos? Podemos hacer pequeños, se podría decir, cereales que también se pueden usar en este caso, como por ejemplo el arroz. Nosotros generalmente usamos lo que es la panetela. ¿Cómo se hace una panetela en casa? Básicamente usamos el arroz tostado, lo tostamos y una vez tostado lo colocamos 3 cucharaditas de ese arroz tostado en 1 litro de agua. Una vez que lo hervimos, este arroz tostado con el litro de agua, en 5 minutos le echamos un poquito de canela y clavo para que mejore el sabor de se podría decir, de esta solución. Y una vez se lo damos al niño cada 30 minutos si es que lo acepta. Y si no lo acepta, cada 20 minutos, pero en menor cantidad. Siguiente, por favor. Ahora, es importante también no darle líquidos azucarados, como gaseosas, como bebidas energizantes y tampoco jugos procesados. Porque esto, al tener mayor osmolaridad, hace de que el niño tenga más diarrea. Y eso no le conviene porque se va a deshidratar más y se va a desnutrir más. Siguiente, por favor. Muchas veces en el centro de salud nos dan un suero de rehidratación oral. Este suero de rehidratación oral también contiene los electrolitos que le he mencionado, que se pierden. Entonces, ¿cómo hacemos para prepararlo? Básicamente, nos lavamos primero las manos con agua y con jabón, hervimos una suficiente cantidad de agua, colocamos 1 litro de agua en el recipiente, disolvemos el contenido del sobre en el agua, mantenemos el suero tapado a temperatura ambiente, y después de 24 horas es necesario tirar el suero sobrante y volver a preparar un nuevo preparado. Siguiente, por favor. ¿Cómo prevenimos nosotros la enfermedad diarreica aguda?
Principalmente llevar al niño o niña al control de crecimiento y desarrollo en el establecimiento de salud. Verificar el buen estado de los alimentos antes de abrirlos. Por ejemplo, verificar la fecha de vencimiento, que estos no se encuentren abiertos, que no estén chancados ni maltratados. Lo otro es hervir o colorar el agua antes de consumirla y almacenarla de manera segura. Siguiente, por favor. Lavar con agua segura las frutas y verduras. Cumplir con todas las vacunas de nuestro niño, generalmente la de rotavirus, que es a los 2 y 4 meses de edad. ¿Qué más? Lavar las manos con jabón, después de ir al baño, antes de antes de preparar los alimentos y después de cambiar los pañales al bebé. Siguiente, por favor. Darle solamente leche materna durante los primeros 6 meses de edad y darle alimentos nutritivos después de los 6 meses y continuar con la lactancia materna hasta los 2 años de edad. Siguiente, por favor. Recuerde que las niñas y los niños con diarrea se deshidratan con mucho mayor rapidez que los adultos y eso de esa manera ponen en riesgo su vida. Y es importante, papás, que no se automediquen, porque muchas veces, como le digo, la causa es de tipo viral. Siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias y espero sus preguntas con ansiedad. Muchísimas gracias, doctor García. Un gusto contar con usted y muchas gracias por su tiempo. Doctor, nos han hecho llegar una pregunta que también es bastante frecuente, a veces en consulta externa, ¿no? ¿Todas las enfermedades diarreicas agudas deben recibir tratamiento antibiótico? No, la mayor parte, como les dije, la causa es de tipo viral. Entonces, no amerita antibióticos. Lo más importante en el niño para prevenir y tratar la deshidratación es hidratarlos. Nos preguntan también con respecto a la alimentación, ¿no? Si deben de suspender el consumo de lácteos, si se debe suspender la lactancia materna cuando tenemos un niño con diarrea. No hay que suspender ningún tipo de la lactancia materna porque, como lo dije, la deshidratación produce desnutrición y esto obviamente la lactancia materna nutre al niño. Entonces, de esa manera no podemos suspenderlo. Nos preguntan también sobre el uso de té o de alguna otra infusión para disminuir la frecuencia de diarrea o a veces de bebidas gaseosas, bebidas azucaradas o también el uso de bebidas hidratantes de uso comercial. Claro, lo que pasa es que tanto como lo mencioné, las bebidas energizantes, las gaseosas y los jugos procesados tienen una mayor cantidad de azúcares, tienen mayor osmolaridad y eso haría que aumente la diarrea, por lo cual no se recomienda en la mayor parte de casos. Muchas gracias, doctor. De repente incidir un poco en los signos de alarma para que todos los papás estén atentos en el momento en que hay una enfermedad diarreica de sus pequeños. Bueno, es importante, como lo mencioné, detectar los signos de alarma, como puede ser la fiebre mayor de 38.5, o sea, que más también el trastorno de conciencia, que nuestro niño esté irritable, que nuestro niño esté con tendencia al sueño, que haya vómitos, que los vómitos sean frecuentes, que nuestro niño no tolere ningún alimento y aparte de eso, que las deposiciones sean más de 4 en menos de 4 horas. Perfecto. Bueno, lo hemos tocado hace un momento, hay una repregunta al respecto, ¿no? Si son dañinas las bebidas rehidratantes para adolescentes deportistas. Claro, como lo mencioné, lo importante en este caso es no administrarle este tipo de líquidos porque muchas veces produce o estimula más diarrea. Esto se basa, no es porque simplemente se nos cree o porque no queremos darle, porque hay una fisiopatología, hay un porqué de no darlo, ¿no? Porque generalmente cuando hay una diarrea, hay el líquido del tubo intestinal sale a la luz y eso hace que tenga más diarrea y no le conviene a la persona con enfermedad diarreica aguda. Perfecto, bueno, ya saben, papás, ante los signos de alarma, llevar a sus hijos al centro de salud más cercano para que pueda ser evaluado por un médico. Muchas gracias, doctor García, por esta información tan importante para todos nuestros papás y por su tiempo. Bueno, los vamos a dejar con un video importante antes de despedirnos. Por favor, atentos. Muchas gracias. Cuando tenía 20 años empecé con el problema de hipotiroidismo. Pasó el tiempo, me comencé a engordar. Sentía que mi cuello iba engordando más. Consuelo es una paciente que padece desde hace 20 años de esta enfermedad que ataca la glándula de la tiroides. Se trata de hipotiroidismo. Este mal se produce en las personas con déficit de hormonas y afecta especialmente a las mujeres.
El hipotiroidismo es una enfermedad que se produce por la carencia, el déficit de hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas se fabrican en la glándula tiroides, que se encuentra en la parte delante del cuello. Estas hormonas tienen que ver con el desarrollo mental, el desarrollo psicomotor de una persona, además con el metabolismo en general, por ejemplo con el bienestar cardíaco. De 10 casos de personas con hipotiroidismo, 8 o 9 son mujeres, bueno, y 1 o 2 son varones, de los 20 y 40 años de edad, que quiere decir que son personas jóvenes. Este padecimiento, que tiene que ver directamente con la genética, tiene 2 causas principales: el déficit del yodo y el hipotiroidismo autoinmune, es decir, el mismo cuerpo ataca la glándula tiroidea por una razón no conocida. Pero ¿cuáles son los síntomas más frecuentes para identificarlo? Tienes hipotiroidismo es como entenderlo así como un juguete que le falta pilas, o sea, está bajo de energía, entonces hay que darle lo que le falta. Felizmente tenemos ya la hormona tiroidea concentrada, ¿no? Concentrada en pastillas, de modo que a la persona se le puede dar una dosis diaria, dependiendo del peso, dependiendo también de la edad, ¿no? Cuando más peso, mayor dosis, cuando es más edad, menor dosis. Entonces esto lo va a hacer un reemplazo hormonal que lo va a tomar todos los días, ¿no? ya de por vida. Los síntomas son inespecíficos. Por ejemplo, cansancio, esta persona tiene que estar muy cansada, duerme bien, pero solo que duerme, se le cae el cabello con mayor frecuencia, la piel está con mayor sequedad, cuando hace frío no lo tolera, tiende a ser muy friolento, también las uñas se le rompen con facilidad. No, el hipotiroidismo se puede controlar, el tratamiento de la pastilla va a ser todos los días, o sea, el reemplazo hormonal puede ser todos los días, se recomienda un seguimiento con el médico endocrinólogo o un médico internista. Agradezco bastante al doctor Ray Tixe, al Hospital Cayetano Heredia del Ministerio de Salud, a que me apoyan bastante y están constantemente en mis chequeos. Si usted tiene antecedentes familiares con problema de tiroides, es importante que se haga una serie de pruebas que mida los niveles hormonales en la sangre para descartar esta enfermedad. Gobierno del Perú. El Perú primero. Bueno, antes de dar por finalizada nuestra charla de teleinformación del día de hoy, brindar un saludo al Centro de Salud Salas de Pisco, al Centro de Salud Catiabamba, a nuestros amigos de Tacna, nuestros amigos del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa, al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña y en general a todos los participantes conectados. Antes de cerrar, por favor, queremos brindar el pase al Hospital Víctor Larco Herrera. Tenemos al coordinador de Telesalud, al doctor Luis Vilches Salcedo, quien nos dirigirá algunas palabras de despedida. Quedamos con usted, doctor. Buenos días, muy amables. Gracias. Gracias fundamentalmente por invitarnos a esta experiencia novedosa para el Hospital Víctor Larco Herrera de Infosalud, en este caso del programa de Telesalud, del cual ya venimos participando, ¿no? Con las teleconsultas que realizamos a provincias, el aspecto de telegestión, que también estamos activamente, digamos, participando, y las telecapacitaciones los días martes. Esta experiencia del día de hoy es totalmente novedosa, en la cual nos aunamos al llamado de Telesalud, justamente, digamos, con el propósito, digamos, de poder a la población en general brindarle aspectos importantes de nuestro tópico, que es el aspecto de salud mental, con el propósito de que se puedan informar debidamente de algunas características importantes que no podrían conocer si no tienen la información por medios como este, ¿no? La experiencia, en verdad, ha sido excelente, muy buena para nosotros. Recordarles simplemente de que el Hospital Víctor Larco Herrera brinda atención en salud mental en diversas especialidades, ¿no? Farmacodependencia, consulta externa de psiquiatría y psicología generales, atención en niños y adolescentes, nuestro servicio de emergencia y de hospitalización. En todo eso nosotros estamos siempre con el compromiso del hospital de seguir no apoyando, sino de incorporarnos a lo que, en este caso, a esta iniciativa novedosa del Ministerio de Salud de brindar información, de acercar a las personas a información la más actualizada y de primera mano que nosotros estamos dispuestos a brindarles, ¿no? En todo caso, mi saludo a ustedes y el agradecimiento por permitirnos llegar a tantas personas.
Muchísimas gracias por sus palabras, doctor Vilches, y muchísimas gracias. Un saludo a la doctora Vaca por su brillante ponencia. Es muy importante esta información que se está brindando a las comunidades mediante el uso de las tecnologías. Bueno, también tenemos aquí algunas palabras de nuestra psicóloga Rodríguez, del doctor García, quienes quieren despedirse de ustedes, también están muy agradecidos. Bueno, muchas gracias. Realmente esta es una valiosa oportunidad para acercarnos a cada uno de ustedes desde donde estén. Entonces, ya no hay excusas para poder acceder a la información que tiene el Ministerio de Salud para toda la población. Podemos acceder a través de la tecnología y así como yo como psicóloga les he dado mi mensaje, mis recomendaciones, creo que todos los profesionales que brindan charlas a través de esta vía son muy valiosas para todos ustedes y lo hacemos con mucho cariño. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a mi dirección general, a mi directora ejecutiva por darme esta oportunidad de acercarme a ustedes en representación de todo mi equipo de profesionales, todos mis compañeros. Le paso con el doctor Nick. Bueno, muchas gracias por ser parte de esta gran conferencia. Lo importante es que cada uno se lleve una información importante a su casa y lo aplique en el día a día. Muchas gracias por ser parte de esto y hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo en esta mañana y por toda la información que es de vital importancia. Decirles a todos ustedes, a nuestros integrantes de las comunidades, no tengan miedo en formular sus preguntas, en decirnos sus dudas. Nosotros estamos aquí para brindarles la información que necesiten. No estamos para juzgar las cosas que se hagan. Todos nos podemos equivocar y si quieren mejorar los aspectos de la salud, los invitamos a comunicarse con nosotros. Pueden comunicarse con InfoSalud marcando el 113 y también pueden hacernos llegar sus dudas a través de infosalud@minsa.gov.pe. Muchas gracias por la atención prestada nuevamente. Un gusto tenerlos aquí esta mañana y un gusto contar con ustedes también. Hasta luego. Nos vemos en la siguiente charla. Chao.